Bienvenidos al segundo programa en la serie de entrenamiento de sistemas de bloques y aparejo del Grupo Crosby. En este segmento discutiremos la inspección y el mantenimiento necesario para obtener un rendimiento eficiente y seguro del sistema de bloques y aparejo. La información sobre las inspecciones y el mantenimiento también se le adjunta a cada bloque antes de que estos salgan de la fábrica. Si cualquier bloque, por ejemplo, un bloque de bisagra, un bloque marino, un bloque de tubería o un bloque de grúa, carece de su mantenimiento adecuado, este puede llegar a ser un riesgo de seguridad. El primer punto de la inspección es la observación visual. Si un bloque o cualquiera de sus componentes o aparejo, tales como los grilletes, conexiones del cable, ganchos, ojos o cable, exhiben señales de deformación permanente, desgaste significativo o averías, el componente debe de retirarse del servicio y ser reemplazado inmediatamente. Déjeme repetir, nunca se debe usar un bloque o componente de aparejo que muestre señales de deformación, desgaste significativo o averías. Las placas laterales de cualquier bloque es un punto importante en la inspección. Si esta placa está doblada de su forma original o encorvada, o los agujeros en la placa lateral están estirados o elongados, el bloque debe de ser retirado del servicio. No debe haber ningún movimiento ni aflojamiento en las placas laterales. Si la placa lateral está floja, esto puede ser una señal que los pernos y las tuercas usadas para retener la placa al bloque se han aflojado o soltado. Debe apretar todos los pernos y las tuercas hasta que las placas estén firmemente adheridas a la caja del bloque. Nunca se debe usar pernos ni tuercas dobladas ni con roscas estropeadas. Para más seguridad, reemplace pernos y tuercas perdidas o dañadas con partes genuinas Crosby para asegurar fortaleza y ajuste adecuado. Muchos de los bloques se proveen con conexiones giratorias de carga que incluyen ganchos de diversos estilos, grilletes u ojos. Una inspección visual de los terminales giratorios debe incluir un juego correcto de las conexiones, movimiento lateral, desgaste y deformación. El gancho aquí demostrado es un gancho de punto sencillo. No importa el diseño específico del gancho, las reglas de mantenimiento permanecen igual. Es esencial que recordemos que no hay sustituto para la inspección visual continua en el campo como el primer paso en un buen programa de mantenimiento. El movimiento entre la caja giratoria y el hombro del terminal generalmente se coloca en la fábrica a un 32 a un 16 pulgadas. Movimiento que excede más de 1/8 a 3/16 pulgadas o un movimiento lateral excesivo puede indicar un aflojamiento o desgaste peligroso del ensamblaje. En este caso, se debe desarmar el bloque y se requiere una inspección adicional. Cualquier conexión conectada a estos bloques o aparejos que exhiben algún tipo de deformación o desgaste mayor del 10% de su dimensión original o como recomendado, debe de ser retirado del servicio. Durante la inspección para contra la deformación de los ganchos, la abertura de la garganta es particularmente crítica. Aunque algunos reglamentos de seguridad permiten que la abertura de la garganta tenga un porcentaje de aumento, nosotros recomendamos firmemente que cualquier gancho que exhiba deformación en esta área se retire del servicio. Nuestros años de experiencia en la industria nos ha convencido que cualquier gancho que exhibe este tipo de avería es una indicación de que no solamente ha sido sometido a cargas de trabajo que exceden el límite, pero también el sistema de aparejo ha sido sobrecargado en el pasado. En tal caso, todos los componentes del sistema deben de ser inspeccionados cuidadosamente. Algunas veces, durante la inspección del gancho, se puede ver una torsión. Si esta torsión excede más de 10 grados, el gancho tiene que retirarse del servicio. Los ganchos deben de ser inspeccionados contra fisuras, roturas y grietas. Estas averías pueden afectar la integridad de la capacidad del gancho para levantar la carga. Cualquier grieta detectada es razón suficiente para retirar el gancho del servicio. Nosotros recomendamos que como mínimo los ganchos y otras partes similares que son críticas para el sostén de la carga reciban inspecciones anuales utilizando procesos tales como los tintes penetrantes o de partículas magnéticas para descubrir las grietas. El personal entrenado puede reparar las roturas, fisuras o grietas puliéndolas en la dirección de la curva del gancho. Debe de preparar la superficie hasta que esté lisa y gradualmente hasta que se entremezcle con la superficie original del gancho. Este proceso de pulir no debe disminuir las dimensiones originales en las áreas demostradas en el siguiente cuadro. Si la reparación o el desgaste en el gancho ha excedido estos límites, el gancho tiene que ser retirado del servicio.
No es normalmente necesario hacer reparaciones en la zona A, ya que es una zona de poca tensión. Los montajes del gancho se deben inspeccionar frecuentemente para asegurar que el retén de tuerca o el perno prisionero esté en su lugar y sean apretados firmemente. La inspección de las partes internas del bloque requieren que el bloque se desarme. Las roscas que conectan la espiga del gancho al perno redondo pueden corroerse. Las roscas con mucha corrosión o muy deformadas pueden crear un riesgo a la seguridad. Debe inspeccionar regularmente las roscas para asegurar que estén libres de corrosión, deformación y de grietas en las roscas del perno, y más a menudo donde el ambiente del trabajo es más severo y la corrosión tenga más posibilidad. Si el 20% o un quinto de las roscas engranadas en la tuerca exhiben corrosión, debe de retirar el bloque del servicio. Inspeccione que no haya grietas ni distorsión de las roscas, poniendo atención en particular a las 3 primeras roscas de la base y en la parte de la espiga sin roscas. Cualquier grieta detectada en la espiga entera, igual que roscas deformadas, es razón para retirar el bloque del servicio inmediatamente. Recomendamos como mínimo una inspección anual visual de tintes penetrantes o partículas magnéticas de la espiga del gancho y conexiones similares. Los ganchos ubicados en nuestros bloques vienen equipados normalmente con uno de 3 tipos de cojinetes. Primero encontrará el cojinete sencillo de acero en acero. Estos cojinetes se encuentran en ensamblajes de ganchos donde no se requiere la rotación del gancho cargado. Los cojinetes simples permiten mover el gancho a la posición adecuada antes de sujetar y aplicar la carga, pero no permiten que el gancho rote una vez que la carga esté aplicada. El segundo tipo de cojinete en el ensamblaje del gancho es la arandela de bronce. Estos permiten que el gancho rote libremente cuando no está sujetando una carga e igual le permite rotar también en cargas leves. Sin embargo, no permitirá que la carga rote libremente bajo cargas más pesadas. Por último, tenemos los cojinetes de rodillo y empuje. Estos cojinetes se utilizan cuando es necesario rotar el gancho y la carga libremente. Estos cojinetes de rodillo y empuje pueden ser de un diseño cónico o cilíndrico. Sin tener en cuenta el tipo de cojinete utilizado, estos deben de ser lubricados regularmente para asegurar un rendimiento seguro y efectivo. Tal vez se deban lubricar al mismo tiempo que se lubrican las poleas, sobre las cuales discutiremos luego. Mientras el bloque está desarmado, los cojinetes de empuje deben ser inspeccionados contra el desgaste excesivo o deformación tal como rodillos aplanados o embalamiento desigual. Después de la inspección interna y antes de armar el bloque de nuevo, siempre use un compuesto sellante de roscas, aplicándolo a las roscas de la espiga del gancho y la tuerca. Uno de los compuestos selladores que consideramos apropiados es el TFE Thread Sealer número C648F, fabricado por Fel Pro, y Never Seas, fabricado por Never Seas Corporation. Para la prevención adicional contra la corrosión, recomendamos la adición de un empaque de goma que se aplica a la superficie de la espiga de la tuerca gancho. Limpie la superficie de arriba de la espiga de la tuerca gancho, el extremo del pasador de resorte y uno de los lados del empaque de goma con un solvente desengrasador. Entonces, aplique un sellador de goma silicón al lado limpio del empaque de goma, cubriendo la superficie entera con un 16 de espesor de sellador. Una vez que se haya aplicado el sellador, coloque el empaque de goma en la superficie de arriba de la espiga de la tuerca gancho. Fíjese cómo el empaque de goma se empuja hacia abajo, ocasionando que el sellador corra interiormente y hacia afuera del borde del empaque de goma. Limpie el sellador sobrante. Finalmente, aplique el sellador de goma de silicón a las puntas del pasador de resorte. También inspeccione que los sellos del cojinete estén firmemente en su lugar y en buenas condiciones de trabajo. La mayoría de las inspecciones del aparejo más comunes utilizada en el campo serán visuales, mirando bien los componentes del aparejo para señales de desgaste substancial o deformación fuera de lo común. A pesar de los componentes del aparejo comprendidos, siempre se debe de inspeccionar todas las tuercas, pernos y pasadores utilizados en el ensamblaje. El retenedor en los pernos y las tuercas debe de ser examinado para asegurar que no se reverse o se afloje durante el trabajo. Es muy importante que vuelva a apretar cualquier perno o tuerca y sujetarlos en su lugar utilizando el método y dispositivo de cerradura original, como estacas, tornillos prisioneros, pasadores, aros retenedores o tornillos de cabeza. No intente sustituir dispositivos de cerradura. Esto puede afectar la integridad del dispositivo de cerradura y puede crear un riesgo a la seguridad.
Los pernos sostenidos por los aros retenidos deben de retenerse solamente de esa manera. No se debe soldar en su lugar. El aparejo usado frecuentemente debe de ser inspeccionado y mantenerse en la forma previamente descrita. Recomendamos altamente contra el intentar de reparar los ganchos u otros componentes del montaje por método de soldadura. Nunca debe usar un gancho o cualquier otro componente del montaje que exhibe señales de haber sido soldado en el pasado, excepto soldaduras realizadas en la factoría. Un componente interno que requiere inspección y mantenimiento regular es el cojinete de la polea. Por favor, note que es imposible inspeccionar los cojinetes adecuadamente si no se desarma el bloque. Sin embargo, la polea le puede proveer una señal de desgaste del cojinete. Si la polea está floja o tambaleante, esta es una señal de desgaste probable del cojinete. El siguiente paso en este caso es desmontar el bloque y examinar los cojinetes. El tipo de cojinete utilizado en las poleas determinará cómo se deben mantener y lubricarse. Generalmente, las poleas están equipadas con uno de los 5 tipos de cojinetes. Vamos a examinar brevemente estos 5 tipos, al igual que su aplicación en el trabajo y los requerimientos de lubricación. El primer tipo de cojinete es el cojinete autolubricador de bronce. Estos cojinetes son apropiados para ambientes de trabajos y operaciones en las cuales se hace difícil lubricar el cojinete regularmente. Los cojinetes autoengrasantes y autolubricadores alargan la vida de la polea. Estos cojinetes son apropiados para trabajos que requieren poca velocidad y operaciones intermitentes. El segundo tipo de cojinete es el común o poleas de agujero común. Estos cojinetes son utilizados para velocidades de línea muy lentas, uso no frecuentes o cargas livianas como las aplicaciones de izaje de poder manual o efectuadas a mano. El engrasar las poleas de agujero común antes de cada uso puede prolongar la vida del agujero de la polea y de la flecha. No recomendamos poleas de agujero común para grúas de alto rendimiento ni para aplicaciones de izaje de alto rendimiento. Los 3 tipos de cojinetes restantes requieren que se lubriquen regularmente con grasa de base de litio de consistencia mediana cuando se utilizan en un ambiente de trabajo normal. El cojinete común de bronce requiere frecuente lubricación con engrasador base de litio de consistencia liviana cuando se utiliza en un ambiente de trabajo normal. El cojinete común de bronce, distinto al cojinete de bronce autolubricante, requiere una lubricación más frecuente. Estos cojinetes sirven mejor en trabajos de mayor peso, velocidades lentas y operaciones continuas. Si el funcionamiento es diario, estos cojinetes deben ser lubricados después de 8 horas de funcionamiento continuo. Si el funcionamiento es intermitente, se deben de lubricar cada 14 días. Los cojinetes de rodillos rectos son mejores para trabajos que requieren cargas medianas y funcionamiento de alta velocidad. Esto requiere una lubricación frecuente. Los cojinetes de rodillos rectos deben ser lubricados cada 24 horas de funcionamiento continuo o cada 14 días si el funcionamiento es intermitente. Finalmente, el último tipo de cojinetes son los de rodillos cónicos. Este cojinete está diseñado para uso de cargas pesadas y ambientes de trabajo que requieren alta velocidad o funcionamiento continuo. Los cojinetes de rodillos cónicos deben ser lubricados después de 40 horas de servicio continuo o cada 30 días si el funcionamiento es intermitente. El conocimiento del tipo de cojinete que viene ubicado en el bloque es esencial para iniciar un horario apropiado de mantenimiento. Recuerde que las guías que ya hemos discutido son solamente guías, buenas y sensibles, pero solamente guías generales. Su horario de mantenimiento debe de ser adaptado al trabajo y al ambiente específico de la operación. Su propio programa de mantenimiento debe cumplir con las guías y reglamentos de seguridad. Fijemos nuestra atención a la siguiente parte del bloque que debe recibir inspecciones regulares y mantenimiento. Asegúrese de que la ranura de la polea sea igual que el diámetro del cable. Si la ranura y el cable no hacen par, puede resultar en un desgaste prematuro del cable o de la polea. Cuando se examina la polea, busque señales de canalización, rodaduras o corrugaciones en las paredes y en la base de la ranura. La relación del tamaño del cable y de la polea es crítica para un rendimiento seguro y eficiente. Le recomendamos que repase el catálogo general de Crosby, el boletín de ingeniería, la información sobre la inspección y el mantenimiento adjunto a cada bloque que sale de la factoría y el manual del usuario de cable en respecto al diámetro del cable contra el diámetro de la polea seleccionada.
Los siguientes factores, diámetro del cable, construcción del cable, diámetro de paso, material de la polea, afectarán el rendimiento de la tensión del cable, la fatiga del cable, el rendimiento de la ranura respecto a su aplicación. Un calibrador de polea es una herramienta para medir el diámetro mínimo de la ranura. Esta medida debe ser incluida en las inspecciones rutinarias. El calibrador se sienta en la ranura de la polea y debe de entallar contra la base de la ranura. En caso que haya desgaste o deformación en la ranura, el calibrador no entallará bien en la ranura, pero sí se verá claridad entre el calibrador y la base de la ranura. Como puede ver, esta polea ha sido desgastada al punto que el cable no entalla en la base de la ranura como debe de ser. El resultado será más desgaste de la polea, más desgaste del cable y con el tiempo se crea un riesgo a la seguridad. La única solución es de retirar la polea del servicio inmediatamente. Otros puntos que deben ser examinados son bridas torcidas, bridas con grietas, agujeros desgastados, soldaduras con grietas, rayos con grietas, tamboleo o paso largo en el centro. Aunque las poleas y el aparejo sean seleccionados correctamente, todavía puede existir un problema de desgaste creado por lo que nosotros llamamos ángulo comprendido. Hemos observado que a través de los años el ángulo comprendido es un factor frecuente que causa el desgaste en la polea y el cable. El término ángulo comprendido se refiere al ángulo entre el cable donde entra y sale de la polea. Un ángulo comprendido excesivo de más de 1,5 a 2 grados ocasiona la fricción en el cable y en las bridas de la polea. Esto resultará en desgaste prematuro del cable y de la polea. Nuevas investigaciones han descubierto que un ángulo comprendido excesivo puede provocar que se retuerza el cable causando que el bloque rote por sí mismo. Un ángulo comprendido excesivo puede causar que el cable se salte de la ranura, creando el riesgo de que la carga se suelte. Antes de terminar esta presentación, recuerde que las inspecciones frecuentes y el mantenimiento del sistema es muy importante, aunque la selección de los bloques de capacidad apropiada y componentes de montaje sean utilizados entre los límites de carga recomendados.